Sean bienvenidos estudiantes, mi nombre es Eduardo Gonzabay y voy a ser su tutor en esta video clase de la materia de semiótica. Esta es la presentación de la clase de semiótica para el proceso de validación. Empezamos. Bueno, ¿qué es la semiótica? La semiótica se clasifica como una disciplina que analiza cómo las personas interpretan, intercambian y envían, o sea, codifican y descodifican mensajes, ¿sí? Entonces, la definición que tenemos acá es una disciplina que analiza cómo las personas interpretan e intercambian mensajes mediante signos en distintos contextos, ya sea en el lenguaje, imágenes, gestos, sonidos, objetos o cualquier otra forma de representación. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la semiótica? La semiótica, en un resumen, nos sirve para poder entender la comunicación. ¿Sí? Estudiar cómo los signos, es decir, pueden ser imágenes, palabras, gestos, sonidos, adquieren un significado y cómo se utilizan para poder crear y transmitir mensajes en diversos contextos dentro de un entorno o una sociedad. Para poder entender esto, necesitamos entender algunos contextos básicos, ¿no? En este caso les presentaré a uno de los fundadores clave, que es Ferdinand de Saussure. El señor Ferdinand de Saussure definió el signo como una combinación de un significante con un significado, ¿sí? Es decir, que la palabra significante, que podemos ver acá, expresada como la palabra árbol, en la parte de arriba de la imagen que estoy señalando con el mouse, la palabra escrita árbol sería el significante, ¿sí? El significado sería la imagen mental que nos viene a la mente cuando leemos esta palabra, o en este caso, escuchamos la palabra árbol de la que estoy narrando yo, ¿sí? Es la imagen mental que relacionamos a esta palabra de acá. Ahora, la principal característica de significante a significado es que no existe una relación natural entre la palabra y el objeto, ¿sí? Es decir, esta palabra árbol no se parece a un árbol físicamente y está limitada para quienes hablan español o entienden español, ¿sí? Porque si este mismo grafiti con la palabra árbol se lo presentamos a, por ejemplo, alguien que hable únicamente japonés, no va a significar nada y no va a poder relacionar esta figura de acá con esta palabra de acá en su mente, ¿sí? Entonces, ¿qué es un signo? Un signo es cualquier cosa que signifique algo para alguien. Es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa puede significar algo para alguien. La semiótica nos va a ayudar a estudiar y entender por qué estos signos significan lo que significan, valga la redundancia, y cómo es que llegaron a significar eso. Ahora, el segundo fundador clave que quiero mostrarles en esta clase es el señor Charles Sanders Peirce, ¿sí? Sanders Peirce clasificó los signos en tres tipos. Los clasificó como íconos, que son figuras o gráficos que se parecen a lo que representan, es decir, físicamente se parecen al objeto que están intentando representar. Como ejemplo, un icono de una cámara. Los índices son aquellos que tienen una conexión física o causal. Por ejemplo, que algo provoque algo más. En este caso tenemos el humo es igual a fuego. Y eh, el tercer tipo de signo clasificado por Sanders Peirce son los símbolos, ¿sí? Y este señor nos dice que el significado de cada símbolo es completamente arbitrario y aleatorio y que se aprende culturalmente, como por ejemplo lo que acabamos de ver en la presentación anterior con la palabra árbol. Nosotros vamos a entenderlo porque hablamos español, escribimos español y podemos entenderlo, ¿no? Pero como les dije en el ejemplo igual anterior, a alguien que no hable el idioma no va a tener un significado.
Bueno, ahora para poder ampliar este conocimiento, voy a compartirles un video en el cual aprenderemos acerca de los tipos de signos aplicados a la comunicación visual. Vivimos en un mundo de signos. Gracias a ellos podemos comunicarnos, gracias a ellos podemos entender, gracias a ellos podemos hacernos una idea mental del mundo que está allá afuera. Gracias a ellos yo puedo hablar de un gato y hacer que tú te imagines a un gato sin que yo tenga que físicamente traer a un gato al estudio. Eh, pero no todos los signos nacieron iguales. Hay distintos tipos de signos con distintos niveles de abstracción. Así que eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a hablar sobre los signos icónicos, los signos indéxicos y los signos simbólicos. Para Ferdinand de Saussure, uno de los padres de la semiología, hay tres tipos principales de signos: icónicos, indéxicos y simbólicos. Los signos icónicos son aquellos que se asemejan a las imágenes que representan. La palabra viene del griego eikenai, que significa ser como o pretender ser. Desde los orígenes del ser humano nos encontramos con signos icónicos, representaciones de las cosas que se parecen a sus significantes en algunos aspectos, pero que son distintos en otros. La fotografía, por ejemplo, o el cine son fundamentalmente icónicos, teniendo una relación analógica con aquello que representan. Como representación, muchas veces simplificada de una cosa, los signos icónicos son potentes transmisores de contenido. Por ejemplo, el meme que vimos en el video anterior tiene una dimensión icónica. Tiene la fotografía de un gato que se parece a un gato real. Ahora, cuando vemos las huellas de alguien en la playa, o vemos humo saliendo de una chimenea, o vemos una sombra, estos también son signos. Signos de que alguien pasó por allí, de que hay fuego, o que alguien está generando esa sombra. Estos son ejemplos del segundo tipo de signos, llamados signos indéxicos. El signo, como un dedo índice, indica algo, apunta hacia algo. Los signos indéxicos son aquellos que tienen una conexión lógica, de sentido común, con aquello que representan. Estos signos muestran distintas relaciones lógicas entre significante y significado, relaciones de causa-efecto, relaciones temporales, relaciones espaciales. La experiencia, el contexto y el sentido común nos ayudan a comprender las relaciones que hay entre el signo y lo que representan. En general, toman más tiempo en ser interpretados que los signos icónicos. Esto, por ejemplo, es un signo indéxico. Piensa unos segundos de qué es indéxico. ¿Y este? ¿Y este? Finalmente, hay signos que son más abstractos, que no tienen relación lógica con lo que representan. Estos son los signos simbólicos. Este tipo de signos tiene que ser aprendido y por lo mismo están ligados a una cultura. En una cultura, por ejemplo, el signo de saludar puede ser dar la mano, en otra dar un beso, en otra dar 2 besos o bajar la cabeza, etc. Una cruz, por ejemplo, son solo 2 líneas, hasta que aprendemos qué significa. Entonces, esta cruz pasa a representar, a ser un símbolo del cristianismo. Pero esa es nuestra convención cultural. De hecho, un mismo signo simbólico puede significar cosas completamente distintas en distintas culturas. Para nosotros, esta imagen representa al Ku Klux Klan, un grupo de fundamentalistas norteamericanos que se oponía a la libertad de los afroamericanos. Pero para los españoles, este es un nazareno, uno de los hombres que lleva santos en las procesiones de Semana Santa.
como son representaciones culturales, los símbolos en los mensajes visuales hacen guiños al espectador. Son una forma de decirle, tú eres parte de mi cultura, tú lo entiendes, pero otros no. En este video vimos los tres tipos de signos. Icónicos, que se parecen a aquello que representan, indéxicos, que indican, apuntan o tienen alguna relación lógica con lo que representan, y simbólicos, que simbolizan lo que representan sin tener ninguna relación lógica con ello. Es importante tener en consideración que una misma imagen puede funcionar como signos de distinto tipo. Por ejemplo, las pisadas en la playa funcionan como un signo indéxico de que alguien pasó por allí, pero también son un signo icónico de un zapato. Y finalmente, en algún contexto, pueden ser usadas como el símbolo de caminar hacia el futuro. ¿Para qué nos sirve aprender semiótica en general? Ya, la semiótica nos sirve para entender cómo se crean, interpretan, comunican los significados, ¿sí? A través de los signos en cualquier ámbito de la vida dentro de un entorno. Ahora, la función de la semiótica dentro de la comunicación nos permite analizar el cómo entendemos los mensajes verbales y no verbales. Es decir, si yo les digo, este icono que representa para ustedes, seguramente para la mayoría de nosotros va a representar un megáfono, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar la semiótica dentro de la comunicación. En la cuestión de publicidad, nos va a ayudar a comprender cómo los anuncios generan un impacto y cómo estos se interpretan. Es decir, nos va a ayudar dentro de la publicidad a poder codificar y decodificar mensajes destinados a publicidad. La semiótica bueno, en la parte cultural, nos explica cómo los símbolos y signos reflejan un valor, creencia o normas sociales, es decir, cómo se interpreta dentro de esa sociedad. En cuestión de educación, nos ayuda a mejorar la interpretación crítica de textos, imágenes y discursos. Evidentemente, tomando en cuenta factores como la gesticulación, el tono, la velocidad al habla, etcétera, etcétera. Dentro de la cuestión de cine y medios, nos permite analizar cómo se construyen la narrativa visual y obviamente la parte simbólica de la misma, o por qué significa esto en este contexto dentro de la película. Todo en lo que nos ayuda la semiótica es principalmente en cuestión de comunicación, porque evidentemente trata de codificar y decodificar mensajes. Entonces, dentro del diseño gráfico, que es nuestra rama, nos permite comunicar mensajes con intención. Es decir, que aprender semiótica nos va a ayudar a elegir signos visuales, formas, colores, tipografías o imágenes que transmitan una idea clara, ¿sí? Específica y coherente con el objetivo comunicacional del diseño. Entonces, dentro del diseño, obviamente nos va a ayudar a construir un significado cultural y emocional, adaptando el diseño al contexto cultural del público objetivo dentro de un entorno, usando símbolos que generen conexión con emociones o que este entorno, bueno, los participantes de este entorno se sientan identificados con lo que queremos expresarles. Otra función, pues, de la semiótica dentro del diseño gráfico es optimizar la legibilidad visual. Nos referimos a esto justamente a la parte de interpretación de mensajes visuales. Es decir, si comprendemos completamente los factores semióticos a considerar dentro de un entorno, podremos construir y codificar mensajes más efectivos para este entorno. Evidentemente también nos va a ayudar a evaluar piezas gráficas para facilitarnos una lectura crítica de nuestro diseño y ayudar a identificar qué signos están funcionando o cuáles no están funcionando para nuestro fin de comunicación. También obviamente nos va a ayudar a crear identidad visual, debido a que
podremos relacionar pues, los elementos gráficos a una identidad visual dependiendo de la personalidad, la consistencia y muchas veces de la profundidad simbólica, que va a ser lo que nos relacione la identidad visual con el apego que se lograría tener tanto como cliente como dueño de la marca hacia la misma. Acá tenemos un ejemplo de icono. Este icono de la cámara obviamente se parece, no al 100%, pero intenta asimilarse a un objeto real de una cámara o lo que nosotros entendemos en nuestra mente como una cámara. Como podemos ver acá, tenemos más, en un ladito, tenemos muchos más iconos. Por acá una estrella que no se parece físicamente, pero los brillitos de un puntito en el cielo se representan así y todos entendemos que eso es una estrella. Bueno, a una estrella de mar sí se parece. Esto es un camioncito en velocidad, una bolsa de compras, una casa, la arroba, el mundo, ¿ya? Entonces, todos podemos entender e interpretar todos los iconos que vemos en esta presentación. Sin embargo, hemos tenido que pasar dentro de un proceso, de una convención. Bueno, no hemos tenido que pasar dentro de ese proceso de esa convención porque físicamente se parecen, ¿sí? A los objetos que intentan representar. Ahora, el índice. El índice es un poquito más de comprender la relación entre causa y efecto. Es lo que hablábamos de lo que sería causalidad, ¿sí? Entonces, en este ejemplo tenemos el humo blanco saliendo de la chimenea, pues del cónclave en la Capilla Sixtina. Para quienes son, bueno, católicos, comprenderán la situación. Para quienes no son seguidores, pues, de esta fe, no le tendrán como que tanta información de esto, ¿no? Entonces, la imagen del humo indica la presencia de fuego. Evidentemente, donde hay humo, hay fuego, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto, si es que no estuviéramos dentro de este contexto, perdón, de la Capilla Sixtina, del cónclave y demás, no habría otro significado significante más que fuego igual a humo, como vimos en el ejemplo anterior, sino que dentro de todo este contexto, este fuego y este humo blanco no son el mensaje principal, sino que lo que pasa para quienes no son seguidores de la fe es que cuando están eligiendo un nuevo papa, eh, hacen votos y esos votos los queman con unos químicos que cuando no han decidido quién va a ser el nuevo papa, el humo sale negro, ¿sí? Entonces, siempre, digamos, pasan una, dos, tres, cuatro votaciones y el humo sale negro, el humo sale negro y la gente está esperando a saber si es que ya eligieron o no eh, a un nuevo papa. Entonces, cuando ya sale el humo blanco, significa que han elegido finalmente al que será el papa, ¿sí? Pero mientras no conozcan ese contexto de qué pasa, porque significa más que hay fuego al fondo, no tendrían como que el mensaje completo. Entonces, esto. La relación entre símbolo y contexto cultural es lo que vamos a ver acá. Vamos a aprender cómo los símbolos adquieren un significado dentro de un contexto cultural específico y cómo la interpretación de este mismo puede variar entre culturas. Como les acabo de explicar en el ejemplo anterior de la Capilla Sixtina y el humo, pues obviamente este símbolo adquirió su significado dentro de este contexto, es decir, dentro de los seguidores de esta fe, ¿ya? Y para quienes no estaban como que adentro de esto, no les habría llegado el mensaje correctamente a menos de que les cuenten el contexto como lo acabo de hacer con ustedes. Entonces, ¿qué es un símbolo? Un símbolo lo definimos como un tipo de signo, el cual adquirió un significado o sea, por convención social o cultural. Es decir, que a diferencia del icono o el índice que acabamos de ver, el símbolo requiere un aprendizaje cultural. Es decir, que lo que significa, o sea, lo que significa el símbolo va a depender completamente del entorno. ¿Sí? Y va a ser una convención de todos ponernos de acuerdo para que esto signifique tal cosa, como veremos en el ejemplo, bueno, los ejemplos más adelante. Entonces,
Cultura y significado simbólico. La cultura es el conjunto de valores, creencias, prácticas y símbolos compartidos por un grupo. Los símbolos funcionan como vehículos de significado cultural, lo que nos ayuda pues a transmitir valores e identidades. Expandiendo este punto, la cultura es parte del entorno. El entorno se refiere a todo lo que rodea esa cultura, es decir, puede ser el país, la ciudad, el continente, depende de qué tan amplio sea el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Entonces, dentro del conjunto de valores, creencias, prácticas y símbolos compartidos por un grupo, está pues como un ejemplo en... A ver, ¿qué les puedo hacer? Como ejemplo para nosotros como ecuatorianos, asumo que somos ecuatorianos todos. Si es que no, lo siento. Buscaría algo más general. Em, tan. A ver, algo que solo nosotros entendamos. Por ejemplo, el decir la frase chuya vida, ¿ya? Chuya vida es una frase que mezcla, pues, parte quichua, parte español, pero significa, traduciéndola literalmente, chuya, única, vida, vida, única vida, ¿ya? No hace como que tanto sentido las dos palabras porque no tienen una relación entre los dos idiomas, pero como frase completa, el chuya vida, nos puede dar a entender que no importa, digamos, las consecuencias del acto que estás a punto de hacer. Es decir, antes de, me invento, apostar, es como que no te queda mucho, puestas chuya vida. O cuando vas a hacer algo osado o arriesgado, ¿sí? Tenemos este ejemplo de chuya vida acá. eh, bueno, el primero que se me vino a la mente. Obviamente, esto de los símbolos, de la variación simbólica, va a existir entre culturas. Como por ejemplo, aquí, esta se me ocurrió bastante fácil, digamos, en cuestión de los dragones. Todas las culturas, digamos, del otro lado del mundo, acá no tanto, bueno, la maya, la azteca, tenían los dragones entre sus símbolos culturales, ¿no? Entonces, en China daba un significado de sabiduría y poder, mientras que en Europa medieval era destrucción, como podemos notar en series, ahora mismo, por ejemplo, en Juego de Tronos o en películas de cultura china, un poquito antiguas, las de Kung Fu, por ejemplo, que hay el puño de dragón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allá significaba en China una cosa y en Europa significaba otra completamente diferente. Volviendo. El color blanco, que significa para nosotros pureza, ¿sí? En Asia, en algunos países de Asia, significa luto, debido a que la parte de la simbología cultural es vestirse de blanco en los sepelios, pues, de sus fallecidos, representando la pureza del alma que se va, ¿sí? Entonces eso. Igual, la mano cornuta es un gesto ofensivo completamente en Italia. ¿Qué es la mano cornuta? El símbolo de rock que nosotros usamos acá en Latinoamérica. Esto, digamos, para un italiano en ese entorno es un gesto bastante ofensivo. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo más claro de símbolo. ¿Sí? Aquí tenemos estos tres iconos, estos tres símbolos, adquirieron su significado dentro de un entorno cultural. Este símbolo de acá representa la paz, la palabra paz o la acción de estar pacífico para cierto grupo cultural, centrando específicamente en lo que sería el movimiento hippie, ¿sí? De los 70 y por esas fechas. Ahora, la mano que tenemos acá en medio, el símbolo de la paz, el clásico, adaptado mundialmente ya, pues no significa nada, no, perdón, significa paz,
pero no representa a lo que tenemos en la mente cualquiera, el- la idea de paz. ¿Sí? Pueda que para alguno de ustedes paz le represente una nube, la cima de una montaña, un campo verde, césped, ver un caracol moverse o simplemente una mano así, haciendo el símbolo de paz. ¿Sí? Entonces, este símbolo nos va a dar a entender todos esos ejemplos que les acabo de dar anteriormente, dependiendo de nuestras propias creencias, ¿no? Y dependiendo de nuestro entorno. Ahora, la paloma blanca es también el símbolo de la paz. Obviamente este símbolo fue como adaptado culturalmente, pues por la cuestión religiosa. Y bueno, ahora con el objetivo de poder ampliar este conocimiento, les comparto un video en el cual, bueno, resumiremos de manera divertida una comparativa de Charles Sanders Peirce versus Ferdinand de Saussure, ¿sí? Entonces, nos vemos después de este video para continuar con la clase y poder empezar el nuevo tema que es el análisis semiótico. La semiótica según Saussure y Piaget. La semiótica es la disciplina que se encarga de estudiar cómo los signos funcionan en nuestras vidas y cómo se utilizan para transmitir significados. Los signos son como pequeñas unidades de significado que nos ayudan a comunicarnos. Son piezas clave dentro de nuestro lenguaje. Por ello, en este video te explicaremos el mundo de la semiótica desde la visión de dos de sus principales exponentes, Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Así que prepárate, porque a continuación confrontaremos el conocimiento de estos dos titanes de los signos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Empecemos con Ferdinand de Saussure, el maestro de la semiótica lingüística. Este lingüista suizo dejó una huella imborrable en la semiótica y nos legó conceptos esenciales que aún se utilizan. Una de sus principales contribuciones fue el concepto del signo lingüístico. Para él, el signo consta de dos partes inseparables, el significante y el significado. El significante es la forma física del signo, como las letras y los sonidos de una palabra, mientras que el significado es la idea o concepto que representa esa forma. Saussure también propuso que la lengua era más que un simple medio de comunicación, era un sistema complejo con sus propias reglas y estructuras. Por ello, no podemos analizar palabras o frases de forma aislada, sino que tenemos que considerar cómo se relacionan entre sí en el contexto de un sistema lingüístico más amplio. Saussure también nos enseñó sobre la arbitrariedad del signo, lo que significa que no hay una conexión intrínseca entre la forma de un signo y su significado. Por ejemplo, la palabra perro no tiene ninguna conexión natural con el animal que representa. Podríamos haber utilizado cualquier otro sonido o símbolo para referirnos a ese animal. Así que gracias a Saussure, entendemos mejor cómo la lengua y los signos son sistemas complejos que utilizamos para dar sentido al mundo que nos rodea. ¡Ay, qué interesante! Revisemos ahora el trabajo de Charles Sanders Peirce, pionero de la pragmática semiótica. Este pensador estadounidense dejó una marca imborrable en la teoría de los signos y además introdujo el concepto de pragmática semiótica. Una de sus contribuciones más destacadas es su teoría de la triada del signo. Para él, un signo consta de tres componentes esenciales. 1. El representamen es la forma física del signo, similar al significante de Saussure. 2. Objeto es aquello a lo que se refiere el signo, el concepto o entidad que representa. 3. Finalmente, el interpretante es la interpretación o comprensión que una mente le da al signo. Peirce también clasificó los signos en tres categorías. 1. Los íconos son signos que se asemejan a su objeto, como una fotografía que se parece a la persona que retrata. 2. Los índices son signos que tienen una relación de causa y efecto
con su objeto, como el humo que indica la presencia de fuego. 3. Los símbolos son signos que se relacionan con su objeto a través de convenciones sociales como las palabras de un idioma. Pero lo que realmente destacó a Piaget fue su enfoque en la pragmática semiótica. Él argumentó que los signos no solo transmiten significado, sino que también desencadenan acciones o conductas en quienes lo perciben. Así que, gracias a Piaget, entendemos que los signos no solo son elementos estáticos, sino herramientas activas que moldean nuestra interacción con el mundo. Inteligente, ¿no? Una vez que hemos revisado el trabajo de estos dos personajes, analicemos las diferencias de sus enfoques sobre el estudio de los signos y para ello nos centraremos en 3 aspectos clave. 1. Lingüística versus semiótica general. Sansug es ampliamente conocido por su enfoque en la lingüística, especialmente en el estudio de la lengua como sistema de signos. Su trabajo se centró en descifrar la estructura interna de los signos lingüísticos y cómo operan en un contexto específico. Por otro lado, Piaget, aunque también abordó la lingüística, amplió su enfoque a la semiótica general, lo que significa que su teoría no se limita únicamente al lenguaje. Piaget exploró cómo los signos funcionan en todos los ámbitos de la vida y cómo influyen en nuestra percepción y acción. 2. Estructura versus función. Otra diferencia clave entre estos dos pensadores radica en su énfasis en la estructura frente a la función de los signos. Sansug se centró en la estructura interna de los signos lingüísticos, es decir, cómo las unidades de significado se relacionan entre sí dentro de un sistema. Piaget hizo hincapié en la función de los signos y en cómo estos desencadenan respuestas o acciones en quienes los perciben. Para Piaget, los signos eran herramientas activas que influían en la conducta humana. 3. Arbitrariedad del signo. Otra diferencia se encuentra en sus concepciones, en este caso sobre la arbitrariedad del signo. Sansug argumentaba que la relación entre significado y el significante era arbitraria, es decir, no había una conexión intrínseca entre ellos. Por ejemplo, no hay razón lógica para que la palabra perro se relacione con el concepto de un animal de 4 patas y peludo. En cambio, Piaget creía que si bien la arbitrariedad era cierta en algunos casos, los signos también podían tener conexiones naturales o icónicas con sus objetos. Por ejemplo, una imagen de una manzana se relaciona icónicamente con la idea de una manzana. En resumen, Sansug se centró en la estructura lingüística, mientras que Piaget amplió su mirada hacia la semiótica general y la función de los signos en la vida cotidiana. ¡Ay, qué fácil! Por último, para dejar más claro el tema, te presentaremos 2 ejemplos de Sansug versus Piaget en la vida real, uno en el ámbito lingüístico y otro en una situación no lingüística. 1. Ejemplo lingüístico: el signo árbol. Sansug argumentaría que la palabra árbol es un signo que tiene un significado, la idea mental que tenemos de un árbol, y el significante, las letras y sonidos que componen la palabra árbol. Esta relación entre el significado y el significante sería arbitraria, ya que no hay nada intrínseco en las letras A, R, B o L que sugiera la idea de un árbol. Esta relación es resultado de un acuerdo convencional dentro de una comunidad lingüística. Por otro lado, para Piaget, el signo árbol sería parte de una tríada en la que 1. El signo sería la palabra árbol en sí, que representa al objeto real en el mundo. 2. El objeto sería el árbol en la realidad, el referente al que se refiere la palabra. 3. El interpretante sería la interpretación mental que una persona hace cuando ve u oye la palabra árbol. Esto puede variar
ya que cada individuo puede tener una imagen mental ligeramente diferente de un árbol. Piaget también estaría interesado en cómo la comunidad llega a un acuerdo sobre los signos y cómo estos signos pueden evolucionar con el tiempo a medida que se desarrollan nuevos interpretantes. 2. Ejemplo no lingüístico. Señal de stop. Imagina que estás conduciendo y te encuentras con una señal de stop en la carretera. Sang-Suk se centraría en la arbitrariedad del signo lingüístico, es decir, la falta de conexión intrínseca entre el significante, letras que componen la palabra stop, y el significado, la acción de detenerse. Desde su perspectiva, la elección de la palabra stop para representar la acción de detenerse en una señal de tráfico es completamente convencional y podría haberse seleccionado cualquier otra palabra sin cambiar el significado. En ese sentido, Sang-Suk argumentaría que la relación entre el significante y el significado es arbitraria y basada en acuerdos culturales y lingüísticos. Por otro lado, Piaget se enfocaría en la señal de stop como un signo índice. Para Piaget, un signo índice establece una relación de contigüidad o conexión física con su objeto, en este caso, la acción de detenerse. Por ello, la señal de stop estaría diseñada para indicar directamente la acción que se debe realizar en ese lugar específico de la carretera. Piaget se interesaría en cómo el signo índice, la señal, desencadena una respuesta inmediata en los conductores debido a su relación física con la acción de detenerse. En resumen, mientras que Sang-Suk destacaría la arbitrariedad del signo lingüístico, Piaget enfocaría su atención en la relación índice entre la señal y la acción que representa en el mundo físico. Estos ejemplos ilustran las diferentes perspectivas de estos dos teóricos en cuanto a la naturaleza de los signos y sus relaciones con los objetos a los que hacen referencia. ¿Qué es un análisis semiótico? Un análisis semiótico es un método que nos permite estudiar cómo los signos, palabras, imágenes o símbolos y los sistemas de símbolos, de signos, perdón, obviamente adquieren y comunican un significado dentro de un contexto cultural y de comunicación específico, ¿sí? Entonces, vamos a poder analizar todos los signos que nos presentan en una composición para poder entenderlo de una mejor manera, lo que están queriendo comunicar. Como voy a dar un ejemplo casi al final ya de la clase, em, vamos a ver que muchas de las veces eh, estos análisis semióticos abarcan mucha información, ¿sí? Entonces vamos a verlo ya más detalladamente después. Entonces, ¿qué es una pieza visual? Para poder entrar ya a la parte de análisis semiótico, una producción gráfica que transmite un mensaje visual. Puede ser publicidad, un afiche, pintura, fotografía, un meme, un videoclip, un logo, un cartel, etcétera. ¿Sí? Todo lo que tenga una composición. Entonces, tenemos acá los componentes de un análisis semiótico. Vamos a poder analizar una pieza gráfica a través de estos signos y sus categorías. Entonces, se identifican primero y se desglosan las figuras, formas, colores, palabras y otros elementos que confieren significado a un objeto o mensaje. Esto nos lleva al siguiente paso, que es analizar el contexto cultural. En este paso vamos a considerar y analizar cómo el entorno cultural, social e histórico podría influir en la interpretación de los signos. Entonces, la interacción de estos de elementos dentro de la composición
nos va a permitir examinar cómo el lenguaje, metáforas, símbolos y estructuras narrativas también transmiten un significado. Entonces, toda esta teoría que acabamos de ver la voy a explicar un poco más adelante porque necesitamos el ejemplo práctico para poder comprenderlo a profundidad. ¿Cómo hacemos un análisis semiótico entonces? Primero, vamos a identificar el texto, ¿no? Lo que dice, lo que podemos entender dentro de esta composición, definiendo claramente el texto o medio que vas a analizar. Es decir, por esto de medio me refiero a iconos pequeños, ¿sí? Como puede ser iconos de exclamación o puede ser tal vez un icono modificado, una tipografía modificada para parecer una u otra cosa. ¿Ya? Entonces, segundo, vamos a tener una observación detenida en cuestión de encontrar todos los componentes visibles, signos visuales, textuales, auditivos, en caso de que sea video. Ahora, vamos a categorizarlos como, bueno, puede ser por color, por forma, por lenguaje, por tipografía, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo importante es ir categorizando para poder encontrarle sentido. Ahora, después de esto, una vez que ya tenemos categorizados todos los elementos de la composición, vamos a interpretar, ¿sí? Estableciendo el posible significado de cada signo y cómo contribuyen al significado general del texto, en caso de que exista. Luego de esto, vamos a poder hacer la contextualización, es decir, colocar los signos en un contexto cultural y situacional para profundizar la comprensión. Es decir, si es que, tomando el ejemplo de la mano cornuta, que es un gesto ofensivo en Italia, podremos decir para este ejemplo práctico que si es que la foto de la manito así no está dentro de Italia, significa, puede significar rock, puede significar un gato, todo va a depender de este contexto, como les digo, ¿sí? Y esto vamos a poder verlo a través de la contextualización. Ahora, a nivel denotativo, vamos a poder analizar el significado literal de lo que estamos viendo. Es decir, si yo hago un análisis denotativo de esta hoja de la presentación que estamos viendo, yo podría decir que puedo ver un título en dos palabras, en dos líneas, en español de color blanco, separado por una línea de un subtítulo seguido de texto normal, acompañado de una viñeta, seguido de texto normal, ¿sí? Entonces va a ser, perdón, va a ser literalmente lo que estamos viendo en la composición, ¿sí? Cada elemento. Ese va a ser el nivel denotativo. Ahora, el nivel connotativo es lo que nosotros podamos entender de todos estos elementos. ¿Sí? Es decir, ahora sí puedo decir que analizando esta nueva plantilla de la presentación, pues puedo leer que es en conjunto, una página para una clase demostrativa, ¿sí? Porque contiene información acerca del nivel connotativo de un análisis semiótico, basándome en el contexto de aquí, de la información que me está presentando y la pieza anterior, ¿sí? Acá ya, es decir, acá en el nivel connotativo ya voy a poder dar mi perspectiva, ¿sí? Lo que significa para mí, no lo que estoy viendo. Acá, en el ejemplo, tenemos la denotación de la palabra rojo, es el color primario que está en el espectro visible entre el azul y el amarillo. El contraste del verde, ¿sí? Entonces, primero, en el nivel denotativo, volviendo a este, es el sentido directo y básico de un signo, independiente de cualquier interpretación personal o cultural. Normalmente tienden a ser consensuado y estable para todos los hablantes de un idioma, tal cual está en los diccionarios, ¿sí? Entonces es algo universal dentro de ese entorno o de los hablantes de ese idioma.
evidentemente. A nivel connotativo, se refiere más a los sentimientos o ideas asociadas con una palabra o imagen, ¿sí? Es decir, que va más allá de su significado literal. Esto nos quiere decir que evidentemente va a provocar variabilidad. Es decir, que en este nivel el significado puede cambiar mucho o completamente entre diferentes grupos culturales, sociales o incluso personas. Porque lo que significa algo para mí a nivel connotativo es muy probable que no signifique nada para ustedes a nivel connotativo. Por ejemplo, digamos, para mí el oler la lluvia y sentir frío tiene un nivel connotativo, bueno, tiene una descripción connotativa para mí de frío y sueño, porque yo me duermo cuando llega. Sí, me estoy inventando, ¿no? Pero para ustedes pueda que el sentir el frío y sentir la humedad en el ambiente signifique tengo que ir a recoger la ropa, ¿sí? Entonces, esto va a darnos la variabilidad, dependiendo obviamente del contexto y las experiencias personales, como les acabo de decir. Entonces, dentro de esto tenemos asociación cultural. Las connotaciones se construyen y son aprendidas a través de la experiencia social, es decir, dentro de la convivencia conjunta que tienes dentro de ese entorno. Entonces, acá como ejemplo tenemos la palabra rojo, además de su denotación de color, puede connotar peligro, pasión, amor, sangre. San Valentín, Navidad, algunas veces, Año Nuevo Chino, si es que se combina con el dorado, puede ser importancia, relevancia, destacar, oferta, comida, muchas veces. Entonces, siempre va a perdón, a ser connotado de diferente manera dependiendo del contexto. Ahora, dentro de lo que es la semiótica, pues tenemos lo que les comentaba de la codificación y decodificación de mensajes. Entonces, codificarme un mensaje no es más que transformar toda esta información e ideas en un lenguaje visual o simbólico, ¿sí? Con el cual el objetivo, bueno, cuyo objetivo es que el público puede entender e interpretar este mensaje con un propósito específico. Es decir, armar un mensaje en código para que solamente lo pueda entender cierto grupo de la población, mientras que el otro grupo de la población pueda que no le llame la atención o simplemente no lo entienda. Ese es el objetivo de codificar mensajes. ¿Para qué? Para poder em, asegurar la efectividad de la comunicación. Es decir, que el mensaje llegue únicamente a las personas que a nosotros como codificadores nos interesa que llegue este mensaje. ¿Sí? Obviamente para que pueda ser interpretado fácilmente por este grupo específico al que nosotros queremos comunicarnos. Entonces, la decodificación de mensajes evidentemente es el proceso contrario a la codificación. Para nosotros nos va a servir para poder dar sentido a un conjunto de símbolos o información que se ha codificado antes, ¿sí? Es decir, la información que nos puede brindar el entorno, nuestro cliente, tal vez nuestro jefe, poder interpretarla usando nuestra propia percepción y conocimientos previos, ¿no? Entonces, decodificar de manera eficiente un mensaje nos va a poder servir para interpretar mensajes que incluso no hayan sido diseñados o escritos para nosotros, ¿sí? Pudiendo darnos tal vez cuenta de varias cosas a nivel comunicacional. Ahora, la función de la decodificación en el diseño dice que permite al diseñador entender el significado que el emisor quiere transmitir, ya sea a través de un brief de cliente, como les acabo de mencionar, lenguaje no verbal del público o datos digitales. En un caso bastante específico, con una carrera relacionada a la nuestra, es la obtención de datos de plataformas como Meta Business Suite,
para ver si, por ejemplo, un anuncio fue correcto para esta población o no tuvo tan buena acogida, para poder desarrollar una campaña de marketing digital. Ahora, acá tenemos ya el ejemplo del que les hablaba, pues, de un análisis semiótico. Bueno, pero antes de desarrollar nuestro ejemplo de análisis semiótico, voy a compartirles un video que justamente trata de el análisis semiótico, pero lo trata de una manera y una perspectiva bastante interesante para poder analizar en comparación a nuestro desarrollo de ejemplo. La semiótica estudia los diferentes signos y símbolos que existen a nuestro alrededor, ¿no? En la vida cotidiana. ¿Ok? Y trata de definirlos de alguna manera, estudia su significado y sobre todo estudia las diferentes percepciones que existen de cada uno de esos símbolos. Es por eso que de repente un símbolo o un color puede significar algo en una cultura y puede significar otra cosa diferente en otra cultura. La semiótica de la imagen define la imagen como un conjunto de símbolos y signos, ¿ok? Que va a interpretar y a los cuales va a tratar de dar un significado, de entender un significado de acuerdo a las diferentes percepciones que existen de esos símbolos y signos. Por eso puede aplicarse absolutamente a todo, puede aplicarse a la música, porque un sonido también es un símbolo, puede aplicarse al arte, a las artes plásticas, porque obviamente es un conjunto de signos y símbolos como imagen que es, puede aplicarse inclusive al cine. De hecho, en el cine se aplica muchísimo más porque, de hecho, cada plano en una película, cada plano en un proyecto cinematográfico está cargado de un montón de signos y símbolos. Entonces, basado en esto, para hacer el análisis de la imagen, debemos hacernos dos preguntas. ¿Qué veo y cómo lo veo? ¿Qué sucede? Dirán que estas dos preguntas es como que, ajá, pero ¿qué me quiere decir el artista? Entendí que no importa mucho lo que te quiera decir el artista en realidad, porque quien crea una obra de arte, de cualquier arte, quien crea una canción, quien hace una pintura, una escultura, quien graba una película, un cortometraje, quien compone danza o hace teatro, de repente puede tener muchísimas intenciones y puede saber para esa persona qué es lo que quiere decir, ¿ok? Pero lo que tú percibes es completamente diferente. Y de hecho, si estamos ante una película, cada quien va a ver la película de diferentes maneras. Si estamos ante una obra de arte, cada quien va a apreciar esa obra de arte desde su perspectiva, desde lo que ha vivido, desde lo que lo compone. Por ejemplo, si yo pongo la imagen de un pez, ¿qué te dice un pez? ¿No? Te lo puedes relacionar con el agua, lo puedes relacionar con la naturaleza. De repente, para una persona que viene de una tribu indígena podrá ser hasta un animal de poder, un dios. O de repente, para el catolicismo, representa a Cristo también, ¿no? Entonces, hay muchísimas representaciones que eso puede tener. Lo que sí me parece puntual del análisis semiótico de la imagen es el hecho de que tú te puedes hacer preguntas para ser consciente de cómo tú estás percibiendo eso que estás viendo. Es completamente diferente. La atención ya no está en lo que el artista quiere decir. La atención ahora está en mí y en ser consciente de cómo yo estoy percibiendo lo que estoy percibiendo. Es decir, percepción, que es lo que yo veo, y perspectiva, que es el punto desde donde yo lo veo. Es mi posición ante eso que yo estoy viendo, más allá de mi percepción de esa cosa. Para eso también nos ayuda la semiótica, para descubrir que hay un lenguaje simbólico en todo lo que creamos y que inclusive manejan los artistas. Los artistas deciden qué colocar, dónde colocarlo, en qué posición colocarlo, qué imágenes utilizar, para tratar de decirnos algo con su lenguaje. Pero cuando yo me hago estas dos preguntas, empiezo a entender mi lenguaje leyéndolo en la obra de ese artista. Entonces, nuevamente, si yo veo un pez, ya no importa tanto, en este análisis, no importa tanto lo que el artista quiso decirme con ese pez.
importa lo que yo interpreto de ese pez. Y eso me ayuda a ser consciente de mi lenguaje simbólico y de, digamos, del trasfondo cultural del que vengo, ¿ok? Porque dependiendo de la cultura, dependiendo de muchísimos factores que me componen, que hacen que yo sea yo y que piense como pienso, dependiendo de todo eso, es que yo voy a ver una imagen, yo la voy a apreciar, yo voy a tener una perspectiva diferente de eso. Entonces, para seguir con el análisis semiótico, debemos preguntarnos qué veo y cómo lo veo. Cuando voy a responder la pregunta ¿qué veo?, debo simplemente describir a detalle lo que estoy viendo, el objeto, ¿ok? Es decir, si estoy viendo, por ejemplo, el Guernica de Picasso, puedo decir, bueno, en la parte inferior se ve la cara de una mujer que exclama de dolor mirando hacia arriba, mientras en la parte de arriba hay... De eso va el responder la pregunta, ¿qué veo? Luego viene otra pregunta que es, ¿cómo lo veo? Esa es mi perspectiva con respecto a eso. Y ahí es donde está el gran trabajo de descubrir y ser consciente de cómo yo estoy apreciando eso que estoy apreciando, eso que estoy viendo. Entonces empiezo a hacerme preguntas. ¿Cómo me siento delante de esto? ¿Qué interpreto yo de esa mujer llorando en el Guernica, gritando de manera desesperada? ¿Cómo interpreto yo, por ejemplo, este cuadro? ¿O este otro? ¿Cómo interpreto cada uno de los detalles de estas imágenes? No se supone que tiene que ser algo corto, se supone que tiene que ser algo extenso, porque entre más describo, más tengo que ser consciente de lo que estoy percibiendo de eso que yo estoy describiendo, para poder llegar a un análisis semiótico profundo. Bueno, y tú me dirás, bueno, pero es que entonces, ¿qué es válido? O sea, porque lo que yo puedo interpretar puede que eso no sea lo que quiere decir eso que yo estoy viendo, esa obra de arte que estoy tratando de interpretar. Y yo te digo, pues sí, tu interpretación es tan válida como cualquiera, porque no está hecha con el fin de decir una cosa en específico. Nuevamente, el artista tiene su objetivo, el creador tiene su objetivo. Lo que sea que estás viendo, que estás viviendo, experimentando, tiene una razón de ser. Pero eso no nos corresponde. En el análisis semiótico nos corresponde preguntarnos qué es lo que yo percibo de eso. ¿Cuál es mi posición ante eso? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué leo yo allí? Recuerdo también cuando unos amigos me llamaron desde México para que empezara a escribir textos curatoriales y textos descriptivos de obras de arte, de sus exposiciones. Aparte de eso, recuerdo también que he escrito para marcas de bisutería en Estados Unidos, fotógrafos describiendo su trabajo y haciendo textos biográficos para esas personas. También he descrito propuestas arquitectónicas y proyectos de arquitectura que se han llevado a cabo y de interiorismo. Y al principio yo no sabía qué hacer, esta gente confiaba mucho en mí, yo no sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar a escribir, no sabía nada, cómo se escribe un texto curatorial, cómo se escribe un texto descriptivo de una obra de arte, cómo la describo, qué hago. Y recordé el análisis semiótico, recordé esa primera clase que me dio esa profesora súper aburrida, aunque la clase no fue aburrida, el tema no fue aburrido, pero ella estaba súper anedónica en la clase. Recordé esas dos preguntas, ¿qué veo y cómo lo veo? Y a partir de ahí empecé a escribir. Y yo decía, ¿estará esto bien? ¿Estoy escribiendo algo bien? Y también recordé mi percepción de eso, mi perspectiva de eso. Lo que yo estoy tratando de describir de esa obra de arte también es válido. También es válido y es igual de válido que lo que quería decir el artista cuando la hizo. Claro, tenía contacto con el artista y podía hablar con él y saber qué era lo que quería decir, ¿no? Eso es una ventaja. Pero también mi perspectiva de eso era válida y era un aporte a eso. Creo que al final estas dos preguntas me llevaron a ser muy consciente de cómo percibo las cosas, de cómo percibo el arte, de qué estoy escuchando y cómo lo estoy escuchando cuando estoy percibiendo música, de qué estoy viendo y cómo lo estoy viendo y escuchando cuando estoy viendo una película, de qué estoy viendo y cómo lo estoy viendo cuando estoy frente a una obra de arte,
de que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo cuando estoy experimentando una obra de teatro, porque el teatro es un poco más profundo, digamos, te envuelve un poco más, te compromete un poco más. Te invito de verdad a hacerte esas dos preguntas: ¿qué veo y cómo lo veo? Bueno, ahora para continuar con la clase, vamos a hacer un ejemplo de un análisis semiótico aplicado a este cartel. Como pueden ver, es de la película ¿Qué tan lejos?, de Tania Hermida. Es una producción ecuatoriana con la participación de Cecilia Vallejo, Tania Martínez, Pancho Aguirre y Fausto Miño como actores, ¿no? Y actrices. Entonces empezamos con la parte del análisis semiótico. Ahora mismo vamos a tratar el nivel denotativo, es decir, lo que se ve literalmente en esta composición. Entonces, en esta composición primero podemos ver a dos personas, ¿sí? Que están una a la izquierda y otra a la derecha sobre un camino de tierra. Podemos observar también que ambas llevan mochilas. Dentro del camino se pierde en la distancia, ¿no? Acá y al fondo se ven montañas, un cielo con nubes, un atardecer, anochecer básicamente porque dominan los tonos cálidos, ¿ya? El título que aparece en la parte superior de la composición con el énfasis en rojo de la palabra lejos. Debajo, pues, una película de Tania Hermida, que es parte del título. En la parte inferior podemos ver acá los nombres de los personajes, perdón, de los actores que van a interpretar, pues, la obra. Acá abajo tenemos, pues, un poco más de información, pero ya no alcanzamos a leer por la calidad del póster. Entonces, una vez culminado el análisis a nivel denotativo, lo que vemos literalmente, vamos a proceder a analizarlo connotativamente, ¿sí? Entonces, primera connotación, lo que podemos interpretar por medio de los símbolos. Primero, el camino polvoriento, ¿no? No, en este caso simboliza la travesía, una búsqueda personal y tal vez el descubrimiento. Es un signo de viaje no solo físico, sino también espiritual o interior, ¿sí? Las mochilas evidentemente sugieren que los personajes están viajando o son viajeros. Obviamente, en este caso, le sugerí posiblemente mochileros, lo que connota un poco de independencia, aventura y apertura a lo que venga, a lo inesperado. Sobre el horizonte y la lejanía, pues refuerzan esta idea de incertidumbre de qué irá a pasar en el futuro, evocando a preguntas más existenciales como ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasará? ¿Cuándo llegaremos? ¿Sí? La luz cálida también de la composición nos da a connotar una esfera un poco nostálgica, tal vez algo poética, obviamente realzando la parte linda, por así decirlo, de la composición o de la película y la melancolía mismo que trata en esto. El título, pues en dos colores, que tan la parte negra se asocia un poquito a algo común, algo cotidiano, algo neutro. Mientras que la parte lejos hace, hace refuerzo sobre la palabra, dando a connotar pues la intensidad, la pasión, la urgencia del viaje, lo lejos del viaje, lo difícil que va a ser, ¿sí? Ambas personas están de espaldas, ¿sí? Me dieron a mí personalmente el significado connotativo de que nos están invitando a acompañarles en esta travesía, para que caminemos junto a ellas en este espacio, pues, vacío que tenemos en la cuestión de composición, ¿no? Este espacio más las dos de espaldas me invitan a acompañarles dentro del viaje. Entonces, una vez acabado la parte del nivel connotativo, vamos a enfocarnos en los códigos visuales. Como primero, el camino central nos conduce la mirada pues hacia la profundidad de la escena, ¿no? Hablando de este camino que recorremos con la mirada. Ya nos va a reforzar la noción de recorrido y de viaje. El contraste cromático nos dice que predominan los tonos cálidos, como podemos ver esto. Acá igual el brillo sobre el cabello de la actriz, dando tintes y un aire nostálgico, un poco poético.
La perspectiva, pues bueno, tenemos un uso interesante del horizonte, dando toda esta amplitud para podernos dar esa sensación de ser más pequeños, como que vamos contra el infinito y que está lejos, ¿no? Evidentemente. La tipografía y el color, el uso del rojo en la palabra lejos justamente, es parte del código visual que ya habíamos visto anteriormente para resaltar la palabra clave que es lejos, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, procedemos a identificar los códigos culturales. En sí, el viajar de mochilero dentro de un contexto no solo ecuatoriano, sino ya a nivel Latinoamérica, siempre nos da una, una, un aire de juventud, de libertad, de rebeldía, tal vez de confianza en el futuro, ¿sí? Libertad, básicamente, para poder descubrir una identidad, como podemos acá. El paisaje andino como tal, vemos que estamos en medio de las montañas, nos hace referencia y nos hace acuerdo de que estamos en Ecuador. Esta película producida en Ecuador y es de Ecuador, y es de Ecuador. Entonces, ese es el mensaje que se refuerza con esta simple escena de acá del paisaje andino. Entonces, el contraste urbano-rural, podemos verlo en la cuestión de la vestimenta, pues, de ambas. Podemos ver la vestimenta del chica, a pesar de no ser eh, autóctona, por así decirlo, en referencia a alguna comunidad indígena, podemos ver la gran diferencia que tienen, pues, que se le ve a ella como alguien nacional, evidentemente, y a ella como alguien extranjera, simplemente por la ropa, ¿sí? Accesorios, etcétera, etcétera. Lo cual bueno, implícitamente, el viaje nos lleva desde la parte de ciudades hacia lo profundo del país, hacia donde están yendo, hacia las montañas, ¿sí? Reflejando, pues, evidentemente la parte, somos de Ecuador y esto es Ecuador. Estas son las raíces, ¿sí? Entonces, dentro igual de los códigos culturales, puede tomar en cuenta que es una producción de cine independiente, ¿sí? Entonces, a nivel cultural, la producción, digamos, la producción de cine independiente es es bastante basada, digamos, en el sentimiento de pertenencia a una comunidad, a un país, a una población, ¿sí? Entonces, este cartel directamente se vincula a un cine de nicho, de autor, algo muy específico, ¿sí? Lejos, muy lejos de lo que sería cuestión de marketing, cuestión de publicidad, de gastos inmensos en hacer conocer la película. Este cartel nos dice que esta película es algo que no todo el mundo va a disfrutar o que no todo el mundo va a poder captar el mensaje que nos están queriendo transmitir a través de la obra. Y bueno, para finalizar, tenemos en síntesis ya que este cartel nos comunica en un nivel denotativo una historia de viaje en carretera dentro de Ecuador, evidentemente, ¿no? Ahora, dentro del nivel connotativo, nos proyecta la búsqueda de identidad, la búsqueda de alcanzar un objetivo, ¿sí? Mientras se reflexiona sobre el destino. Y obviamente el contraste que nos daría, pues, ya conociendo la parte de la película, o sea, habiendo visto la película, se puede llegar a esa conclusión de el contraste entre lo cotidiano y lo trascendental. Es decir, lo banal de la ciudad con lo profundo de la búsqueda de identidad dentro del campo o dentro de lo rural, ¿no? Los códigos visuales usados acá nos refuerzan esa sensación de movimiento, descubrimiento, mientras que el resto de códigos culturales nos impulsan a sentir pues este sentimiento de pertenencia, de ser identidad, ser ecuatorianos, que es algo de nosotros únicamente, ¿no? Y que la experiencia nos va a llevar al recuerdo de nuestras propias experiencias, si es que hemos tenido, obviamente, en cuestión de viajes dentro de nuestro país, ¿sí? Usando esta experiencia del viaje como metáfora de vida.
Eso ha sido todo lo que les podría comentar acerca del contenido de la materia de semiótica. Ahora, bueno, para mí ha sido un gusto tenerlos de oyentes. Espero que la información que hayan obtenido a través de este video curso sea de utilidad para ustedes en su vida profesional. De mi parte, les agradezco por haber llegado a esta parte del video y será hasta una próxima oportunidad.